Ok, ya, sí. Bien, buenas tardes a todos, a todos los presentes. Gracias por atender a nuestra invitación para esta tarde, en creo que es el 15º, 16º conversatorio del comité. Y bueno, obviamente darle las gracias también a la doctora Ingrid Betancourt, que como dijimos aquí mientras estábamos conversando, para que todos lo sepan, es la doctora Ingrid Betancourt es la venezolana, porque hay una Ingrid Betancourt que ustedes recordarán Sí, que es señor. colombiana. Entonces, ella es venezolana, ¿no? Y además, debo confesarle, perdón, que tiene un currículum envidiable. La doctora Betancourt, yo no voy a leer todo el currículum, pero voy a expresar lo más resaltante. Es ingeniera en computación de la Universidad Simón Bolívar, es máster en inteligencia artificial en la Universidad Tecnológica de Nagaoka, máster en Business Administration de la Universidad Internacional de Japón, consultor gerencial en Arthur de Little y habla 4 idiomas. Así que con esa breve referencia, creo que tenemos bastantes expectativas, porque además el tema también lo aconseja, ¿no? Que es la experiencia educativa, es el caso del Japón. Digo esto de las expectativas porque yo no me canso incluso de leer a cada rato, de escuchar las intervenciones de gobernantes y no gobernantes, de dirigentes de todo el mundo, en donde ayer justamente Oppenheimer hablaba de que el factor más importante para el desarrollo de cualquier país, y se refería nuevamente al caso de Finlandia, es la educación. Es la educación. Y todos hablan de que es la educación, ¿no? Entonces, bueno, yo también soy un convencido de que es así, pues que la educación es el factor principal del desarrollo, pero bueno, de todas maneras la discusión lo dirá y cada quien pues asumirá su propia responsabilidad y cada quien también asumirá su propia posición, pero depende de su propia formación, ¿no? Pero en el caso del Japón es una experiencia bien interesante porque también, y eso le adelanto también a la doctora Ingrid, se habla mucho, yo he visto bastantes veces escritas, del nuevo sistema educativo de Japón, que apenas tiene 5 materias, que forma de ciudadanos para el mundo. Entre eso están las finanzas, los valores, etcétera, pero nada de la historia, más hacia el futuro, la tecnología, etcétera. No sé, supongo que ya todos y cada uno de nosotros hemos visto en cualquier momento una referencia a ese nuevo sistema educativo japonés. Pero también debo decir que en la experiencia que yo tuve cuando asistí a la Conferencia Mundial de la UNESCO en el año 98 en París, allí ningún país del mundo, de los cientos y tantos países que habían allí, ninguno estaba satisfecho con su sistema educativo. Que alguien dijera, sí, nosotros nos parece que nuestro sistema educativo es maravilloso, etc. No, decían, resaltaban lo positivo, pero no estaban satisfechos. Entonces, no sé si eso todavía se mantendrá así o habrá empeorado o habrá mejorado. De todas maneras, si la doctora tiene alguna información al respecto, se lo agradecería. Yo la dejo entonces en el uso del derecho a la palabra y entonces empezamos su exposición a las 4:10. Muchas gracias. Me voy a apoyar en una presentación que de alguna manera resume lo que fue mi experiencia en Japón. Yo la verdad es que les quiero agradecer muchísimo la invitación. Para mí la educación es fundamental. Yo no solamente lo predico, sino que creo firmemente en eso. Yo no solamente
estudié en Japón, yo me mantengo siendo estudiante. Yo me considero una estudiante de siempre. Y básicamente he mantenido no solamente el hecho de estudiar, sino también el hecho de mantenerme al día en diferentes métodos de estudio, porque la educación es algo que está vivo y que está cambiando y que se mantiene actualizándose. El acceso a la información, la pandemia generó cambios en los procesos educativos de todos los seres humanos, adultos y niños. Y creo que eso es algo sobre lo cual es valioso reflexionar, tanto en lo que está ocurriendo actualmente como lo ha sido en el pasado y cuáles fueron esas experiencias que hubo en el pasado. Yo voy a hablar desde lo que fue mi experiencia en Japón. Yo voy a hablar desde mi punto de vista. Estas no son verdades absolutas. Otras personas habrán tenido otras experiencias, lo cual pues puede enriquecer aún más la discusión. Y yo voy a hablar sobre una experiencia que considero que fue extensa y que me permitió un acercamiento único a la sociedad japonesa porque tuve la oportunidad de vivir en Japón durante 8 años. Entonces, bueno, yo me mantengo, como les digo, estudiando y me mantengo al día tratándome de exponerme a estos temas bajo mi propia experiencia, no solamente hablando de ellos, sino poniéndome yo a estudiar en esas condiciones. Pero bueno, gracias por la presentación, señor Meuro. Sí, yo soy ingeniero en computación de la Simón Bolívar, me siento muy orgullosa de la Universidad Simón Bolívar de la que me gradué. Y la verdad es que el momento en que me gradué fue un momento muy especial, porque fue el momento del cambio en la percepción, en la manera como las computadoras eran vistas, que hasta el momento eran vistas como grandes equipos a los cuales solamente grandes corporaciones tenían acceso. Y es el momento en que realmente esa percepción cambia y Estados Unidos tomó el liderazgo en convertir la computación en un elemento diario de todas las casas del mundo. Y eso pues generó un cambio en los procesos de generación de resultados a través de las computadoras, de servicios que se prestaban a través de las computadoras y comenzó a abrir el camino para lo que tenemos hoy en día, que son hasta este tipo de conversaciones virtuales. Yo escogí a Japón, yo creo que a los 22 años el mundo es infinito, el mundo no tiene límite, pero yo escogí ir a Japón. Me interesaba muchísimo el punto de vista japonés acerca del tema de la computación, porque los japoneses desde un principio siempre vieron la computación como algo personal, que es lo que es bien interesante. Ellos veían que el mundo de la computación iba a cambiar con todas las limitaciones que existían. Yo vengo de la época en donde primero era difícil acceder al tiempo de computadora, después el tiempo de computadora se abarató, pero entonces era difícil la memoria en computadora, entonces uno trataba pues de hacer cosas que no gastaran mucha memoria. Pero Japón dijo, ¿por qué ponernos limitaciones? Hagamos que el tiempo en computación sea barato y hagamos que la memoria sea barata. Y eso fue lo que abrió el camino para poder desarrollar soluciones en el área en donde yo tenía interés, como era la inteligencia artificial. Entonces, efectivamente, yo tuve pues esa oportunidad, fue una decisión de vida, porque aparte de eso también pues me casé y entonces no solamente me fui a Japón a estudiar, sino también a iniciar una vida familiar, que además me abrió las puertas a la familia japonesa y a la sociedad japonesa en general. También debo decir que, bueno, que yo tengo un gran cariño a la industria petrolera. Yo comencé allí a trabajar gracias a Eduardo Betancourt, que está presente hoy. Yo fui justamente a conocer los procesos de recursos humanos y debo decir que los procesos de recursos humanos están conmigo toda la vida y han estado conmigo toda la vida, porque luego de graduarme, luego de haber hecho el máster, me empleé o trabajé como consultor en Arthur D. Little, que fue una empresa de consultoría muy grande, todavía existe. Aquí en Houston hay una oficina de Arthur D. Little, pero no es del tamaño de lo que fue ADL en el momento en que yo comencé a trabajar allí. Y yo tuve el honor de trabajar en lo que fue el diseño y en la implementación de ese diseño para el CIET en Venezuela.
el Centro Internacional de Estudios para el Desarrollo. Cuando Lombardo Paredes y Enrique Vázquez me invitaron a formar parte, yo levanté la mano y salí de primerita en ADL, yo quiero participar en ese proyecto. Yo estaba en ese momento trabajando en otro cliente, tuve que esperar a terminar el proyecto del otro cliente y llegué para la implementación. Y fui parte de todo lo que fue la selección, hasta de las cocinas en el CIET en La Bollera. Y la verdad es que me siento muy orgullosa de ese trabajo que hicimos. Yo actualmente estoy trabajando como consultor gerencial en Estados Unidos. Yo emigré en el año 2019 y justamente estoy trabajando aún en temas de empresas y siempre termino trabajando con temas de recursos humanos. Ustedes no lo van a creer, pero toda estrategia termina en el apoyo que la gente tiene para esa estrategia, en crear ese apoyo y en adecuar a las personas para que puedan ser parte del cambio. Entonces parece mentira, pero nunca abandoné el tema de recursos humanos. De verdad que inclusive hasta cuando estuve en mi época más financiera, que fue en la época en que trabajé en la banca en Venezuela, durante unos cuantos años también trabajé en los bancos en Venezuela, nunca me faltó el tema de recursos humanos. Un poquito de la historia de cómo llegué yo a Japón. Yo llegué a Japón a la ciudad de Tsukuba. Tsukuba es una ciudad que se encuentra en la localidad de Chiba, aquí hacia la zona sur del Japón. Chiba digamos, es un ken, así se llaman los estados en Japón, que es particularmente muy desarrollado desde un punto de vista tecnológico. Es una ciudad muy occidentalizada, porque algunos recordarán, allí fue en donde se hizo la Expo de Japón, la Expo Mundial, y toda la ciudad y todo el estado giró alrededor de esto y la modernización. Esa modernización terminó llegando a ser pues en una occidentalización y por lo tanto el cambio para mí no fue tan dramático cuando llegué a Japón. Debo decir por los primeros meses, porque luego me fui a Nagaoka, que si se fijan, está al norte, y en el norte la cosa es un poco distinta. Esta da hacia el mar del Japón, es una zona en donde la nieve es muy fuerte, es verdaderamente, en invierno lo que hay es que saber esquiar en ocasiones para poder salir de su casa, pero no solamente esto, aquí fue donde fueron las Olimpiadas de invierno, entre Nagano y Niigata. Esa zona es muy montañosa y todo el frío que viene pues desde el norte llega aquí y cae en forma de nieve. La verdad es que para una muchachita como yo del interior de Venezuela, la verdad es que llegar a una ciudad en donde la nieve hay que sacarla con disciplina todos los días de la frente de la puerta de la casa, porque si no, llega el día en que se convierte en hielo y no puede salir, pues eso fue verdaderamente para mí un cambio importante. Niigata también es un estado muy tradicional. Niigata en toda su extensión posee terrenos de cultivo de arroz y es en donde se cultiva el mejor arroz del Japón, visto que allí cruza el río más importante del Japón, que es el Shinano-gawa, el Shinano River, y ese río es el que riega todos estos sembradíos. Es el mejor arroz del Japón y también es donde se produce el mejor sake. Eso es conocido ampliamente, yo no estoy hablando tontería, esto es así. Yo me siento particular, yo sé de eso, yo pruebo arroz en distintos sitios y yo sé de dónde, yo sé si es California Mai, yo sé, cuando no me están usando arroz japonés, yo retiro y no como sushi en ese sitio, pido sashimi. Pero efectivamente, Japón, este país, con los adelantos tecnológicos más increíbles, en su lado humano y en su lado tradicional, es un país que es muy agrícola, es un país con unas tradiciones familiares muy grandes. Ustedes podrán ver en Tokio gente con el pelo pintado de azul, o podrán ver gente con otras expresiones, gente disfrazada de cómics, etc. Pero en el interior eso no es normal, eso no es parte de la vida. Y esas personas que tienen ese tipo de vida cuando se casan, lo dejan y ya comienzan una vida muy tradicional
por el estilo tradicional japonés, que además es muy bonito, es muy alrededor de la familia y del núcleo familiar. Japón es un país, además, si se fijan, que las divisiones no solamente están dadas por estas divisiones territoriales, sino también por la geografía. Entonces, la separación entre, por ejemplo, el norte, en donde está Hokkaido, y la zona sur, donde está pues Kioto, bueno, es completamente distinto. Es como dos países completamente diferentes. Japón está conformado por 4 grandes islas. La más grande es la que se llama Honshu. Hon viene de decir como la casa. Entonces, Honshu es toda la zona central, que era donde yo estaba, pero está Hokkaido y luego están Kyushu y Shikoku, que son las 4 grandes islas principales. Luego están Okinawa, etcétera, que son islas menores, pero las islas principales son estas. Como les digo, yo viví en Niigata-ken, en la ciudad de Nagaoka. La ciudad de Nagaoka es una ciudad que, si bien es agrícola, como les digo, porque ella la cruza el río Shinano, es una ciudad en donde confluyen todas las vías importantes de Japón que vienen desde la zona de Tokio para ir hacia el norte. Entonces, y todo lo que es Nagano, es decir, todo el centro del Japón se comunica a través de esta ciudad. Entonces, pues la verdad es que a pesar de ser una ciudad del interior y a pesar de ser una zona agrícola, Nagaoka es una ciudad sumamente importante en donde pues puedes convivir con una cultura y una vida japonesa tradicional al tiempo que tienes todos los beneficios de una gran ciudad. Acceso a recursos, pues intercambios de diferentes tipos, aeropuertos de altísimo nivel, este tipo de beneficios que nos da. Yo siempre, esta es la parte que me cuesta más porque yo sé que hablar de historia no le gusta mucho a la gente, pero hay unos pedacitos de historia, de la historia japonesa, que son muy, muy, muy importantes de conocer. Y no me voy a ir al inicio de la historia del Japón, voy a hablar la época de cuando Japón dejó de ser un país de samurái y se convirtió en una democracia. Entonces, esa es la etapa importante a la cual quiero hacer referencia, porque allí fue donde se forjó la educación en Japón. Entonces, la época de los shogunes en Japón, que fue la época, pues, se llama Edo Jidai, que es la época de Edo. Edo era la capital. Es la época feudal, es la época de los samuráis, de los shogunes, de una especie de época, no voy a decir militar porque no es militar por nuestro estilo militar, sino un estilo militar al estilo japonés, muy de orden, evidentemente militar, es decir, con diferentes niveles, pero con un altísimo sentido de la ética y un sentido del deber muy alto. Es decir, un shogun era una persona que, si bien lo llamamos un general, era un líder ético, era un líder moral dentro de la comunidad. Entonces, pues esa época, que fue una época, digamos, de encierro, porque los shogunes pues decidieron, digamos, de alguna manera cerrar las puertas a los extranjeros, dio paso a una búsqueda, a un retorno hacia la cultura tradicional japonesa, que fue básicamente pues la época en donde se desarrolló la ceremonia del té. Muchos la han visto, una cosa muy bonita que se prepara y se degusta. Es un sabor muy amargo para quienes no lo han probado. El té es un sabor amargo, pero entonces te lo acompañan con un dulce que solo no lo puedes comer porque te empalagas totalmente y puedes querer salir corriendo de allí. Pero la combinación de los sabores es exquisita. Entonces uno empieza a distinguir, empieza a tener este paladar por el gusto del té, ¿no? Pero eso además, pues construyó también el ukiyo-e, que son estas pinturas sobre tablitas hechas a mano o sobre papel, hechas a mano de las diferentes facetas de la vida japonesa. Ukiyo-e es por pintura, por painting. Ikebana, que es el arreglo floral japonés, del cual hay escuelas que
tienen desde esa época su historia y su tradición. Y, por ejemplo, el kabuki, que es un teatro que a lo mejor nosotros lo vemos y nos parece como extraño porque no entendemos las máscaras, etcétera, pero son todas las expresiones que un ser humano puede tener, desde la ira hasta el placer. Entonces todo está de alguna manera organizado y plasmado en las máscaras que llevan los diferentes personajes. Entonces, bueno, fue una época de paz, hubo un control evidentemente de estilo militar dentro del Japón, pero bueno, esa época llegó a su fin cuando llegó pues lo que se llamó la restauración Meiji, Meiji Jidai. Entonces, la anterior era Edo Jidai y entonces esta es Meiji Jidai. La restauración Meiji es ya entonces termina el shogunato. Durante el shogunato había un emperador, la línea del emperador no se cortó, pero quien tenía el liderazgo era el shogun. Con la restauración Meiji se retoma la posición del emperador como la posición más importante dentro del Japón de liderazgo en el país, y evidentemente el emperador sí hay una relación religiosa entre él y los japoneses, pues porque es considerado un dios, ¿no? Entonces, eso es un poco difícil para entender para nosotros, pero cuando la historia es tan larga y se ha mantenido tantos años esa historia, pues entonces comienza a hacerse parte de las personas, ¿no? En su día a día, ¿no? Y así crecen y así lo entienden ellos, ¿no? Cuando llega la restauración Meiji, entonces se busca un mecanismo pues de cómo vamos a hacer para educar a la gente, porque otros países, y si lo ven, estamos en la época de la Revolución Industrial, 1868. Entonces empiezan a decir, bueno, nosotros no podemos crecer porque nuestra gente no está educada. Tenemos un país netamente agrícola, necesitamos tecnología que no tenemos y a la cual no tenemos acceso porque no estamos educados, porque nos dimos cuenta de que solamente los pocos hombres que estaban educados pues eran dentro de lo que se llamaría el área pues más bien burguesa o si no de la realeza, pero el pueblo no estaba educado como para poder asumir un crecimiento del estilo de una revolución industrial. Entonces, pues comienza efectivamente a darse cuenta de que tenían una limitación en ese sentido. Entonces, se crea lo que se llamó la misión Iwakura, que fue muy importante. La misión consistía en enviar personas a diferentes países del mundo a conocer su educación, pero no a conocer la educación así de sentarme, yo quiero ver y voy a hablar con la gente. No, ellos fueron a estudiar. A ellos los mandaron para que fueran a esos países a sentarse en un pupitre y experimentar la educación en países extranjeros. Y estamos hablando de que eran, o sea, un grupo de 48 diplomáticos, 60 estudiantes, pero incluyeron además a mujeres, cosa que es raro decirlo, porque Japón no era un país muy inclusivo, pero lo hizo. Y ellos no se excluyeron de ningún país, fueron a todos los países de Europa, fueron a Norteamérica, fueron a algunos países de Sudamérica, inclusive estuvieron en algunos países pues, del Asia, aunque no muchos, porque ya la parte, si se quiere, oriental la conocían, pero ellos trataron de buscar y conocer qué estaba pasando en Occidente. Y es de esa experiencia, no fue al estilo de nuestra beca Gran Mariscal de Ayacucho. No es que yo mandé a la gente, ellos fueron, estudiaron y regresaron y yo no me quedé con nada, no. Esto fue gente que fueron, estudiaron, regresaron y formaron parte de universidades, formaron parte del sistema del Ministerio Educativo, del Ministerio de Educación Monbusho, que existe desde esa época. Y estas personas empezaron a incorporar estos conceptos, pero lo hicieron de una manera organizada y en medio de sus discusiones, el modelo que mejor generó resultados con el estilo japonés fue el modelo prusiano, digamos el modelo alemán de educación, muy cercano a la experimentación, al uso de la vida diaria para entender los fenómenos que estaban ocurriendo. Un tema muy importante, y si bien, bueno, la educación en Japón se convirtió en obligatoria y gratuita,
el padre que no mandaba a los hijos al colegio con la excusa de que necesitaba ayuda, le cortaban una mano. O sea, aquí se hace, pero se predica, pero se cumple. O sea, la educación es gratuita y es obligatoria. Cuando es obligatorio, la cosecha no es excusa para no mandar a los niños a la escuela. Entonces, usted no manda a los niños a la escuela, va a perder una mano y vamos a ver cómo va a ser para cosechar. Entonces, la gente aprendió y la educación es a tal punto que en Japón el 99% de la población termina el bachillerato. Eso llevó a y el bachillerato allá no son 5, son 6 años, que es como decir un primer año de universidad. La educación en Japón, gratuita y obligatoria, sí, pero la universidad no es gratuita y no es obligatoria. La universidad es muy cara. Entonces, ¿en dónde invirtió Japón? En la educación básica. En la educación y en la educación básica. Ya vamos a llegar allá. Entonces, uno de los temas más recientes, cuando yo estuve en Japón, uno de los temas interesantes de discusión acerca de la necesidad de Japón de mantenerse al día en lo que estaba pasando en el mundo, fue a través de una palabra que se llamó kokusaika, que es la internacionalización. Es entender la necesidad que Japón tiene de conocer otros países. ¿Por qué? Porque Japón vende sus productos en todos los países del mundo. La mayoría de los países del mundo tienen una balanza comercial negativa con Japón. Es decir, Japón le vende más a todos los países del mundo de lo que los países del mundo le venden a Japón. Y eso no está fácil, déjeme decirle. Cambiar eso no es fácil. Y el gobierno japonés, al ver ese nivel de desbalance a nivel de la balanza comercial en los números agregados económicos del país, comenzó este proceso de internacionalización, entendiendo, yo no puedo ser solamente que le venda todo, de todo y toda la tecnología y cosas muy caras a todos los países sin conocerlos a esos países y sin entender a esos países. ¿Por qué? Porque eso a lo mejor le podía dar a ellos una ventaja competitiva en el corto plazo, pero si ellos querían una ventaja competitiva sostenible, ellos tenían que conocer esos países para poderse acercar a sus clientes en esos países. Entonces, ellos lo hicieron a nivel del Kokusai-ka, pero eso no fue solamente en las universidades. El Kokusai-ka ocurrió a nivel de los pueblos, a nivel de todos los pueblos de Japón. Hubo reuniones, hacían fiestas, a nosotros nos invitaban a todas las del estado de Niigata, a todas. Yo creo que yo hice arepas en por lo menos 60 diferentes lugares para enseñarles qué es lo que era el maíz y cómo se hacía y por qué era que los latinoamericanos éramos los hombres de maíz. Eso les costaba mucho a ellos entenderlo, porque para ellos el cereal es el arroz. Entonces es una grandísima diferencia. Me disculpan por mi perro, pero bueno, el niño. Ese es mi compañerito. Pero bueno, el intercambio comenzó a nivel de las universidades. Chase, silencio. El intercambio comenzó a nivel de las universidades. Yo fui parte beneficiaria de ese intercambio porque ellos invitaron a estudiantes distinguidos de todas partes del mundo a ser estudiantes en Japón. Entonces, irse a Japón, que no es nada barato, y yo no vengo de cuna de oro para haberme pagado un gasto de ese tamaño, tenía que ganármelo únicamente como una beca. Y eso fue lo que hice. Entonces, para ir para allá, a nosotros nos invitó Monbusho, que es el Ministerio de Educación japonés, Monbusho, y eso pues hizo que de alguna manera accediéramos a las universidades y evidentemente ellos cubrían los gastos de lo que cuesta estudiar en una universidad en Japón, que es altísimo. Pero no solamente eso, sino que ya una vez que uno es parte de esa comunidad de la universidad, entonces comienzas a ser parte de la comunidad donde vives, ¿no? Entonces éramos los extranjeros, a uno le dicen gaijin, y al principio yo no entendía, pero ¿por qué me dicen gaijin y a ti también? O sea, gallina. Bueno, porque los dos somos gaijines, y gaijin lo que significa es que no eres de aquí. Entonces, y además no le dicen a uno solamente gaijin, le dicen gaijin-san,
O sea, le colocan el honorífico, pues, como para completar. Entonces, tú no te puedes sentir mal. Entonces, te están diciendo que tú eres distinto, pues, señor diferente o señora diferente. Eso es básicamente lo que te están diciendo. Pero a ese punto era necesario que los japoneses vieran gente de otros países, vieran caras distintas. Imagínense, una blanquita como yo, caminando por esa calle, tenía que llamarles la atención. Y yo era parte de la comunidad porque yo iba al supermercado, yo iba a la estación del tren, yo iba a la clínica cuando tenía que ir, es decir, yo era parte de esa comunidad. Y terminé siendo tan parte de esa comunidad que bueno, que a mí todo el mundo ya me conocía, ya me veían por la calle en Grisán y ya todo el mundo sabía quién era yo. Claro, eran pocos, ¿no? Eran pocos los que no me conocían, creo yo, porque yo creo que a mí en esa ciudad me terminó conociendo hasta el gato. Y cuando no me conocían, después me conocieron porque nació mi hija allá y entonces la niñita les llamaba demasiado la atención. Otro de los temas que hizo Japón para generar el intercambio fue el de las universidades internacionales. Yo estudié en una universidad internacional. Yo primero estudié en una universidad nacional japonesa, fue la Universidad de Nagaoka, y luego me gané la beca para estudiar en una universidad internacional. Si las universidades nacionales son caras, las internacionales son como el doble de caras. Entonces, de nuevo, yo no podía pagarme aquello y yo dije, yo voy por beca. Y de nuevo me volvieron a becar. Bueno, concursé, presenté exámenes, tenía que sacar el mejor TOEFL, tenía que presentar el mejor GMAT, y bueno, buena estudiante, y estudiando, dándole, y me gané mi beca. Uno de los puntos importantes es que las universidades internacionales son con fondos de empresas. Las universidades internacionales tienen un balance 50-50 de estudiantes japoneses y de estudiantes extranjeros. Y los estudiantes extranjeros ya sabemos que para poder estar ahí tuvieron que haberse matado y sacar una excelente nota, porque si no, no vas. Los japoneses no necesariamente, no tienen que ser malos, pero a ellos los manda su empresa, ¿ok? Y si les ponen como condición, tenían que hablar inglés, o sea, malos estudiantes no eran, pues digamos que yo estudié con un grupo que yo siento que fueron personas de muy buen nivel educativo, ¿ok? Pero, a ver, la Universidad Simón Bolívar no quedó mal nunca. Venezuela estuvo ahí muy bien representado y yo nunca quedé mal. Yo salí, como tenía beca, tenía que salir muy bien porque yo tenía que estar en el 5 percentil de arriba. Si no, no había beca. Entonces yo tenía que, y éramos 45 estudiantes, entonces éramos dos los que podíamos estar ahí. Entonces yo, o era ese otro o era yo. Entonces, a mí no me quedó de otro sino estudiar mucho, lo cual hice, ¿no? Pero la parte más importante es que las universidades internacionales traen profesores de diferentes universidades del mundo, pero son los profesores más distinguidos. Entonces yo tuve chance de tener clases con gente que no dan clases ya en sus universidades, pero son los nombres de los libros que escriben en esas universidades. Entonces a mí, por ejemplo, me daba estrategia el profesor James Bryan Quinn, que era uno de los de Competitive Strategy. Entonces, wow, este profesor no da clases, él no da clases, pero aquí tenía que dar clases, porque una de las cosas que tienen los japoneses es que usted podrá hacer todo lo distinguido que usted quiera, pero aquí se da clase 3 veces a la semana. Porque si usted es profesor, tiene que dar sus clases 2 horas, 3 veces a la semana. Y presentar exámenes, y tener estudiantes, y tener tema de investigación. Entonces, en Japón nadie se salva de dar clases. Usted tiene que dar clases y punto. Eso de que, no, usted es un guest speaker y cosas. No, guest speaker también va a ser, pero da clases. Porque para ser profesor hay que dar clases. Eso está clarísimo con ellos. Entonces, efectivamente, la universidad internacional tiene entonces el concepto de empresa involucrado. Entonces, los ejecutivos de esas empresas están allí. Entonces, yo estudié con gente que hoy por hoy son el vicepresidente de Shiseido, o sea, gente que está en el Exim Bank, que es uno de los vicepresidentes del Exim Bank, el vicepresidente de Xerox. O sea, hoy por hoy, estas personas, bueno, ya llegaron a los niveles ejecutivos más altos dentro de esas organizaciones. Claro, ellos siguen enviando a sus mejores empleados a estas universidades y se mantienen entonces en este ciclo de su intercambio internacional. El punto que les mencionaba anteriormente es que la educación es obligatoria
Y cuando es obligatoria, es obligatoria. Aquí no hay excusa. Nadie falta a estar educado. Y ahí les decía, el 99,8% de la gente está escolarizada hasta bachillerato. Hasta bachillerato. 6 años de primaria, 6 años de bachillerato. ¿Okay? Y es parte de este proceso de la restauración Meiji. Fue parte de esto. Pero con el gran apoyo, porque la restauración Meiji no se dio sin el apoyo de los shogunes. O sea, los shogunes estuvieron de acuerdo en que la sociedad no podía ser una sociedad militar, que la sociedad tenía que ser una sociedad civil. Los japoneses se dieron cuenta. Luego hicieron otras cosas, ¿no? Pero en ese momento, durante la restauración, el mundo era visto como un mundo civil y se veían como gente que tenía que llegar a un nivel de educación más alto, porque ellos se consideraban que comparativamente con otros países del mundo, ellos estaban en un nivel de competencia inferior. Un punto importante de la diferencia educativa. En Japón, los profesores y maestros son las personas más respetadas y más respetables. El sensei se le aplica a 2 profesiones, a los maestros y a los médicos. Y es porque se considera que ambos salvan vidas. Ambos te van a enseñar a vivir, uno te la va a salvar y el otro te va a enseñar cómo vas a vivir. Entonces, ese sentido del maestro en Japón es muy fuerte. Inclusive a nivel del laboratorio o del Kenkyushitsu, que fue donde yo participaba y donde yo estudiaba, al que yo pertenecía, uno pertenece porque uno tiene una persona que es como su mentor, que se llama el senpai, que es el compañero superior. Y uno tiene, cuando entonces uno crece dentro de esa organización, uno tiene kohai, que es compañero más chiquito. Y uno tiene que cuidar por ellos. Entonces, el senpai, uno va al senpai para que le resuelva a uno, pero uno tiene que resolverle al kohai. Entonces, cuando uno tiene un kohai que tiene problemas en una materia, uno se sienta a estudiar con el kohai. Uno tiene que ayudar al kohai. El kohai tuvo un problema con el profesor, no es el papá y la mamá, es la universidad misma que tiene el sistema de ayuda y acompañamiento de los muchachos. Por supuesto que el sensei, que es el profesor, es el de todo el mundo. Ahí sí ya todo el mundo se calla la boca y hace lo que dice el profesor. Profesor, uno no discute al profesor, uno habla con el profesor, pero no le lleva la contraria, no le hace un contest, no lo challenge, no le hace la vida difícil. Pues. La idea no es discutir con tu profesor, la idea es aprender del profesor. Y ese respeto se le tiene al maestro y al médico. Es lo mismo que el médico, o sea, igual esa costumbre de uno de que, ay doctor, usted sabe, y usted no cree que lo que yo tengo aquí es un problemita, aquí un ataque capa. Pero o sea, si usted va a ser el médico, yo para qué estoy aquí, me lo dijeron a mí, yo lo aprendí el primer día que fui al médico. No, mire, yo lo que pasa es que yo he estado tosiendo mucho, ¿usted no cree que yo me debo tomar un jarabito? Y rápidamente me puso en mi puesto y me dijo, mire, aquí la medicina la administro soy yo. Ya está. Yo aprendí, bueno, aquí no, esta comunicación aquí no se da. ¿Por qué? Porque esta es la persona que es responsable de mí. Y es responsable, o sea, se sienten completamente a cargo de esto. Y el último elemento, así como, digamos, reflexivo sobre la sociedad, es que la sociedad japonesa está construida sobre 3 pilares, y esto se lo digo yo a todo el mundo, y cada vez que yo veo que hay un fallo en una sociedad, yo me remito a estos 3 pilares, y se llaman pilares porque son los que sostienen a la sociedad. Y eso es la salud, la educación y la justicia. El sistema de salud, por supuesto, acompañado de los médicos, ya vieron, son sensei. La educación acompañado de los maestros, de nuevo, son sensei. La justicia, que es acompañado por los jueces, si los otros 2 funcionan, la justicia solamente llega en los casos de excepción. Así es visto. Entonces, un juez en Japón es una persona no honorable, es honorabilísima, pero no es honorable porque la denominó a alguien, es porque su comportamiento y sus acciones
están claramente identificadas y es seleccionado dentro del área de la justicia, dentro de los abogados y los jueces, para ser miembro de esa sociedad. ¿Ok? Entonces, sobre esta página, si van a recordar algo de esta presentación, recuerden estas tres cosas: la salud, la educación y la justicia. Son los tres elementos que hicieron el cambio en la sociedad japonesa de una sociedad agraria y feudalista hacia una sociedad tecnológica con creación de riqueza y con valores éticos y morales de sostenibilidad competitiva en el tiempo. Uno de los elementos del proceso educativo de Japón es muy importante, es el kinder. Yo les dije, ¿en qué invirtió Japón? Japón invirtió en la educación. Pero la educación primaria y secundaria. En Japón se considera educación básica hasta la secundaria. El kinder, además, es sumamente importante. El kinder es el primer acercamiento de un niño hacia una sociedad con otros niños, con otras personas, porque el niño sale de su núcleo familiar y es cuando se presenta a las sociedades a través del kinder, del Hoikuen o del Yochien, cualquiera de los dos. Yochien es el de las escuelas privadas, Hoikuen es el de las escuelas normales, públicas, pues digamos así. Pero el pensum es el mismo. ¿Ok? El pensum que se enseña, no importa si es privado o público, el pensum es el mismo. Y básicamente lo que un niño aprende es relaciones humanas, cómo se interactúa con otros. Ellos aprenden la salud, qué debo hacer y cómo me debo cuidar. El lenguaje, porque recuerden que Japón, siendo una extensión tan alejada unos con otros, en el Hoikuen es en donde ya dejan de hablar dialecto o el dialecto de los abuelos, ahorita les digo por qué, y empiezan a hablar el japonés, ¿ok? No el BEM. Yo ahorita les digo qué es eso. El dialecto es el BEM, ¿ok? El japonés es el Nihongo. Entonces, cuando llegan aquí, ya todos los niños hablan japonés. Salen de kinder y todos hablan japonés. La educación es básicamente justamente a enseñar los buenos modales, la interacción social y los juegos estructurados. Es decir, los niños aprenden en relaciones humanas lo básico que van a utilizar el resto de su vida: el respeto hacia otros, la comprensión y la solidaridad. El otro elemento importante que se agregó desde el inicio es el de bueno, ya les hablé de que aprenden el japonés, la habilidad verbal, empiezan a reconocer los kanji y los caracteres japoneses y la matemática. Esto es interesantísimo. A mí me pareció siempre que los niños japoneses, pues con el ábaco, que parece un juego, lo que les da es una estructura mental para el entendimiento matemático, para el pensamiento matemático, que es una base importantísima. Contar es una de las funciones más importantes del ser humano y eso es lo que aprenden los niños a contar. Entonces, lo hacen, bueno, desde palitos, pero evidentemente el japonés con el ábaco es un amor muy grande. El movimiento del ábaco que se hace con la mano, cuando uno va a un mercado, de estos mercaditos, pues un mercadito de verduras y esto, la señora que te vende las verduras, ella no tiene una calculadora para sacarte la cuenta. Tú la ves que ella está haciendo esto y tú dices, ¿qué es este movimiento que el señor está haciendo la cuenta en el ábaco, cabeza? No, ninguno tiene calculadora, eso se lo puedo decir. Y yo iba al mercado porque me encantaba ir al mercado en la calle a comprar sobre todo pescado fresco, porque es del día. Eso sí es verdaderamente lo mejor que hay. Yo creo que el otro tema importante del kindergarten es enseñarle al niño japonés lo que es la comunidad en la que ellos viven, porque entonces ellos comienzan a participar en los diferentes eventos de la comunidad. Y en Japón la vida en comunidad es muy importante. Está lo que es el Matsuri. El Matsuri es el festival
que puede ser el Matsuri de la ciudad, que serían como las fiestas patronales, pero que no tienen el sentido de nuestras fiestas patronales, de una bebedera de aguardiente, etcétera. No, no. Esto es una cosa, es un festival que normalmente está orientado a exaltar lo que sea de valor para esa comunidad. Pues como yo estaba en una comunidad donde realmente la zona era una zona agrícola y lo que se exalta es el arroz. Entonces, pues evidentemente, los niños venían y tenían este festival, se bailaba, se caminaba, se hacía como una especie de procesión con los dioses Shinto, que eso es parte también de la cultura japonesa, y si se quiere de la apertura tradicional japonesa. Los dioses Shinto son los dioses tradicionales japoneses. ¿Ok? Además, los dioses Shinto son todos de cosas chéveres, la fertilidad, el que le vaya bien en los negocios, ese tipo de cosas, todas son dioses Shinto. El sol, que es bueno para todos. Bueno, pero esto era parte pues de la vida en comunidad, y los niños del Hoikuen son el centro de atracción, porque ellos son los que van a ser en el futuro quienes lo organicen. Acuérdense, cuando ellos pasan a ser senpai en el colegio, ellos se van a tener que ocupar de los chiquitos. Entonces, todo esto se va aprendiendo desde que estás en kinder. Entonces, hay un último elemento del kindergarten, que es las maestras. Yo no dejo de estar tan sorprendida del nivel de las maestras de kinder de mi hija. Todas tocaban piano, pero no era que tocaban piano así de que déjame, no, era pianista. Pero eran pianistas, pero era maestra. Entonces tenía, la otra era maestra de Ikebana, y no me refiero a como yo, que yo era una aprendiz de Ikebana, que iba 2 veces a la semana a mi clase de Ikebana, y durante 8 años estuve allí y no pasé de ese nivel 2, o sea, racito bajito, pues, en 8 años, porque Ikebana es para toda la vida, es un arte de toda la vida. Entonces, estas eran maestras de Ikebana, ¿ok? Muchas eran enfermeras graduadas, y muchas eran egresadas de idioma, pero del idioma japonés, pues de lengua oriental. Entonces, ustedes pensarán, cóchole, pero para niñitos así tan chiquiticos, sí. Ahí es donde están los profesores más educados que hay en Japón, en el kindergarten. Allí es donde están. Todas las maestras son impresionantemente dedicadas. El cariño con que tratan a los niños era increíble, y la verdad es que es el primer contacto de un niño hacia la sociedad. Entonces me parece que de la mano de una persona educada o altamente educada hace una gran diferencia para un niño, sobre todo cuando está aprendiendo a tener ese tipo de interacción en la sociedad. Les dije que el tema del idioma japonés. En Japón, claro, siendo tan extendido y con una geografía tan escarpada dentro de lo que es el norte y el sur, bueno, son 4 islas que están lejos unas de otras, no era fácil pasar entre unas y otras, pero después entre el este y el oeste hay una cadena montañosa. Entonces eso no es así como que fácil de mudarse de un sitio para otro en Japón. Entonces, la gente hablaba un dialecto del japonés, es decir, no era que no hablaban japonés. Cuando yo llegué a Nagaoka, que escuché por primera vez el Nagaoka Ben, yo dije, no sé qué estuve estudiando yo los últimos 6 meses, porque no entiendo nada de lo que me está hablando la abuela. O sea, no le entiendo absolutamente nada. Era que ella hablaba Nagaoka Ben. Entonces, el Nagaoka Ben cambia el wa por ga. Entonces, oye, yo esto no lo entendía, pues. Y cambiaba una cantidad de palabras de Nagaoka Ben. Yo terminé hablando Nagaoka Ben buenísimo, pero eso solamente cuando me iba al mercado y hablaba con las abuelas y los viejitos en la calle. ¿Por qué? Porque el Nagaoka Ben es como el lenguaje tradicional callejero, digámoslo de esa manera, pero no es de la gente educada. Entonces, es como un lenguaje, digamos, de gente que no tuvo la oportunidad de ir a la universidad, etc. Entonces, todo el mundo lo habla, porque todo el mundo lo entiende, porque todos los abuelos se lo enseñaron a los nietos, pero nadie lo habla abiertamente. ¿Ok? Entonces, a mí me da mucha risa porque yo, por ejemplo, oigo todavía la televisión japonesa, porque yo todavía veo una novela
que en Japón las novelas duran muchos años. Entonces todavía hay una que yo veía cuando yo estaba en Japón. O sea, tiene tiempo. De hecho, los actores de ahorita son los hijos de los actores que estaban cuando yo estaba en Japón. Entonces, en estas historias, bueno, eso va desde Kenji Monogatari, todas esas historias que son unas historias de generaciones, y muy bellas. Pero lo que es interesante de esto es que los niños lo aprenden de los abuelos. Y no hay manera que no lo aprendan de los abuelos, porque los abuelos son los que cuidan a los niños, porque los padres están trabajando. Entonces, los niños quedan en la casa a cargo de los abuelos. Y los abuelos, por supuesto que le hablan en dialecto, en el ben, ¿no? Entonces, a mí me daba mucha risa porque yo escuchaba a los niñitos que cuando se hablaban entre ellos, se hablaban en Nagaoka ben, pero cuando le iban a hablar a la maestra, veía que se componían y hablaban japonés. Entonces, ese acercamiento lo hacen por primera vez en el kinder. Y esa diferenciación de idioma también la hacen en el kinder. Ok. La primaria, como les dije, son 6 años de primaria. El niño que ingresa al sistema educativo va a ingresar con su mismo grupo de compañeritos con que viene al Hoikuen, a menos de que se mude, pues. Entonces, estos son niños que van ya formados en cómo interactuar con otros, etc. Entonces, eso que ustedes han visto del sistema japonés de que los niños limpian la escuela y que no hay conserje, pues no hay bedel, que los llamábamos nosotros en Venezuela, es verdad. Los niños limpian su escuela, ¿ok? Los niños son quienes mantienen el salón limpio, hacen la limpieza de los pasillos, limpian el jardín. De hecho, los niños tienen vacaciones, pero inclusive en vacaciones van a la escuela a diferentes actividades, pero si no, por lo menos van a limpiar la escuela. Y eso es normalmente visto, es decir, los niños no, eso no es una actividad, ay, tengo que ir a la escuela, no, me toca ir a la escuela, pues es una realidad. ¿Quién más la va a limpiar si no voy yo? O sea, es parte de su interacción social, el cumplimiento con su casa educativa, ¿no? Hay una cosa que en Japón existe que se llama el yuku. Yuku es estudios libres, pero son estudios libres sobre 3 temas nada más. Y no son los temas uno a uno de lo que estudian en la escuela. Entonces, ellos en el yuku es en donde estudian idiomas, normalmente es el inglés, matemática y música, ¿ok? No tienen nada que ver con las materias que dan en la escuela. Y déjense de cuentos, en Japón sí dan historia, en Japón sí dan ciencia, en Japón sí dan lengua. Lo que es que están organizados en grupos, ¿ok? Están organizados por grupos que tienen que ver pues con el tema tecnológico o tienen que ver con un tema social o que tiene que ver con temas científicos. Entonces, cuando dicen, es que son 3 materias, sí, bueno, son 3 materias, pero estudian biología y estudian química y también estudian, no sé, sí, las materias típicas pues de esa cosa. No es que no estudien, sí estudian, no es que es una sola materia, no, las materias las ven completas, o sea, y estudian igualito que estudiamos nosotros. Lo que pasa es que siguiendo ese método prusiano, es muy de experimento, de experimentación, es muy de la parte práctica. Entonces ustedes ven unos niñitos que están yendo al colegio, ustedes los ven así agachaditos viendo una matica. Mírale las hojas. No, mira, esta no va a salir bien porque las raíces se le están escapando para este lado. ¿Y tú crees que le podamos acomodar las raícitas para este lado? Sí, porque ahí va a tener tierra y entonces por la tierra van a tener los nutrientes. Tú escuchas a 2 niñitos hablando de eso, camino al colegio, ¿no? Bueno, porque ellos lo viven a través de eso. O sea, a ellos les dan el acercamiento al tema de experimentación a través de la realidad. Entonces, sí, eso lo hay. Lo que pasa es que, como muchos padres que trabajan también, hacen el yuku para complementar, para que les dé tiempo de llegar del trabajo. Pero aunque no trabajen, a los padres les gusta mandar a los niños al yuku, porque el yuku es como un complemento de cosas del colegio. Y les digo, la matemática no es la matemática que estudian en el colegio, es resolución de problemas matemáticos diferentes. O sea, si bien en el colegio pueden estar estudiando, a ver, no sé,
álgebra, están estudiando polinomios. Bueno, aquí lo que van a estudiar es el triángulo. Entonces vamos a hacer problemas de triángulos para entender qué es lo que pasa con los triángulos, cuando los triángulos son un triángulo obtuso, qué es lo que le tienes que hacer para entender. Ese es el tipo de cosas, pero no es para que el niño haga la cuenta y salga bien y practique para el examen. No, es para que el niño tenga la visión de qué es lo que pasa con un triángulo, entonces él construye el triángulo, ve si el triángulo le da el balance que él quiere, por cuándo es conveniente tener un triángulo. Es decir, una cosa completamente distinta a lo que van a estudiar en la escuela. ¿Ok? La secundaria es como nuestra básica, primero, segundo y tercer año de bachillerato. Pues. Y básicamente, en esta etapa, la cosa cambia. La mayoría de los estudiantes se vuelve, yo vi la diferencia de un niño de sexto grado con un niño de segundo año. O sea, el cambio es total, porque entonces comienza el nivel alto de exigencia para poder ingresar o bien al siguiente nivel, que es el de Kokosei, que es el de Kokogaku, o el de Kosengaku. El Kokogaku es como decir bachillerato normal, son 3 años más. Es un bachillerato para entrar a la universidad. Y el Kosen es un bachillerato técnico, es una escuela técnica, es como un TSU. Ese son 5 años. La equivalencia que normalmente le da a un Kosengaku para entrar a la universidad es que entran a tercer año de la universidad. ¿Ok? Con la diferencia de que han estudiado y han tenido oportunidad de trabajar en empresas. Porque ese es el gran beneficio del Kosengaku. Entonces, si se fijan, hasta esta cantidad de tiempo, o sea, son 3 años de bachillerato, pero luego de Koko y de Kosen, ahí tienes el 99% de la población. Son bastantes años de estudio. Tienes una población que sabe leer y escribir, porque además saber leer y escribir no es tontería. Tienes que saber un cierto número de kanji. Se necesitan 1100 kanji para entrar a la universidad. ¿Ok? Sabértelo y saberlos escribir. Entonces, en Japón hay que estudiar. La universidad es otro de los grandes esfuerzos que hacen los estudiantes. Ellos tienen 2 esfuerzos grandes. El Koko o el Kosen, porque para entrar tienen que presentar exámenes de admisión y evidentemente los que entran a los mejores Kokos y a los mejores Kosen son los que tienen mejor acceso a las mejores universidades. ¿Ok? Entonces, este es el segundo esfuerzo grande que hacen los muchachos. Entonces, tienen un esquema de ingreso por examen de admisión. Evidentemente, tienen que seleccionar la carrera desde que ingresan. Y una de las cosas importantes es que a partir del tercer año de la universidad, entonces pertenecen a un grupo que era lo que yo les decía, el Kenkyushitsu o laboratorio. El Kenkyushitsu es el sitio de estudio, la sala de estudio. Pero esa sala de estudio está apadrinada por un profesor, es decir, ese profesor es el responsable de uno. ¿Ok? Ese es como el gran jefe dentro de la estructura organizacional. Y el Kenkyushitsu es en donde van a estar las personas que te van a acompañar a lo largo de tus años de carrera, tanto en pregrado como en posgrado. ¿Ok? Haber entrado a las mejores universidades ya de alguna manera abre el camino para el ingreso a las mejores empresas en cuanto a la vida laboral. Entonces, realmente el esfuerzo grande de los muchachos es en entrar a las mejores universidades, porque ya ahí la cosa está prácticamente que decidida. Es decir, las empresas más importantes ya saben dónde ellos seleccionan a sus estudiantes, van a ir a esas universidades. Otras universidades no van a tener esa oportunidad. Entonces, si tú logras entrar a esas universidades, vas a entrar a una mejor empresa, vas a tener una mejor carrera, evidentemente vas a tener un mejor desempeño económico. Un punto importante es que el 46% de los estudiantes que se gradúan hacen una maestría. O sea, después de todos los, bien sea 5 años de Kosen y luego los 5 años de universidad, entonces después van y hacen un máster. El 46% de los graduados. Y el elemento importante es que, eso yo creo que yo lo aprendí con Eduardo, pero voy a decirlo de nuevo aquí, porque en Japón es prácticamente que una ley.
A las empresas lo que les interesa es que tú tengas las competencias y las habilidades para que ellos te enseñen lo que ellos necesitan que tú sepas. Después que tú te gradúas, es que entonces tú vas a empezar a estudiar. Porque después de que tú te gradúas, vas a empezar a estudiar, pero entonces lo que es de esa empresa. Y ahí es en donde va a empezar a aprender los métodos de calidad, en donde es aprender los métodos de calidad, pero no los métodos de calidad cualquiera, los métodos de calidad duro, Taguchi, ¿saben? Todos esos, los Tamura, todos los métodos estadísticos de gestión de la calidad. Ahí es en donde se aprende, cuando uno ingresa a la empresa. Entonces, ahí tienen una ventaja los muchachos que fueron a COSEN, es decir, los que estudiaron en escuelas técnicas, en universidades técnicas, o digamos, escuela técnica se llamaría así. Los que estudiaron en el COSEN, porque ellos esos elementos de productividad, calidad, manejo de mejora continua y todos esos conceptos ya los dominan. ¿Ok? A diferencia del estudiante que viene de una universidad normal. Yo creo que en resumen, un poco para dar lo que fue mi experiencia, el sistema de educación japonés es un sistema masivo, un sistema de educación, o sea, el que el 99% de la población esté educada. O sea, y no estoy hablando por grupos de edad, no, es que hoy en día el 99,8% de la población está educada. ¿Ok? Yo creo que es lo que realmente les dio a ellos un elemento competitivo, diferenciador y sostenible. ¿Ok? Porque son las personas que mantienen y sostienen el modelo de ingreso a la empresa y el modelo además de mejoramiento de la empresa a través de la universidad. Esa relación entre la universidad y la empresa, pero además de que desde la universidad te estoy preparando a los mejores muchachos para que vayan para allá. Es un círculo virtuoso muy, muy valioso para las empresas. Yo creo que todo el mundo tiene la misma oportunidad. Y déjense de cosas, o sea, en Chile, en países así están protestando porque la universidad es muy cara y no sé qué. ¿Dónde no es cara? O sea, por favor, la universidad es cara. La universidad por definición es cara porque son estudios de alto nivel. Díganme dónde es caro, porque yo fui a estudiar al sitio más caro del mundo. ¿Ok? Entonces a mí que no me digan que en otros países es más barato y que entonces el gobierno tiene que hacerlo regalado. No, 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 no. El que quiere estudiar regalado, si se quiere, entre comillas, porque yo estudié sin pagar, pero yo me fajé a estudiar. Entonces a mí que no me diga nadie que yo no tuve las mismas oportunidades. No, mijo, lo que fue que no tuviste fue el mismo empeño de estudiar que yo, porque si lo hubieras tenido hubieras ingresado. Entonces la igualdad está en que los dos pudimos haber puesto sentados nosotros en una silla para estudiar y dedicarle el tiempo. Si tú no lo hiciste, ahí es donde está la diferencia. Y eso no es una cosa de falta de acceso a la silla, porque la silla la tuviste. Entonces, ahí yo soy muy dura. La universidad es cara, la universidad se tiene que pagar. ¿Por qué? Porque la universidad es lo que lo prepara a uno para terminar de llegar a donde uno quiere llegar en la vida. Y eso pues no puede ser regalado. Entonces, yo admiro, y por eso siempre digo, me siento tan orgullosa de la Universidad Simón Bolívar, porque sí, yo me gradué de una universidad en la que yo no tuve que pagar, sí, pero me la gané a punta de estudio también. Y Venezuela tuvo la generosidad, fue tan magnánima y tan rica, que le quiso dar esa oportunidad a los mejores estudiantes, y lo hizo. Y ahí estamos, ¿no? Esos estudiantes son los que se graduaron, los que fueron a las grandes universidades con el plan Ayacucho. Y todavía la Universidad Simón Bolívar es una universidad regalada. Pero regalado se acaba. Ese es el problema. Sí. Porque el círculo tiene que mantenerse, el círculo virtuoso tiene que mantenerse, y la gente también tiene que entender que no es solamente el círculo virtuoso, sino el esfuerzo personal lo que lo coloca en las condiciones de competencia. De lo contrario, sorry, no hay manera, porque condiciones iguales no es que todos podamos entrar a la universidad, no, es que todos nos podamos sentar a estudiar para ganarnos el entrar a la universidad. Ahí es donde las condiciones tienen que ser iguales. Y el examen además tiene que ser igual para todo el mundo. Tú presentas el mismo examen que yo. Eso
Ahí es donde está la igualdad. Después el otro elemento es el tema de la familia. La familia apoya al estudiante, pero esto de tener a las mamás metidas en el colegio no ocurre en Japón. La escuela es el dominio del niño y del joven. Ese es su mundo y se respeta. Es el mundo en donde ellos interactúan socialmente en su sociedad, pero no están las madres y los padres interviniendo constantemente. De hecho, no intervienen. La escuela es la escuela y es un mundo independiente con sus reglas y su manera de operar. La búsqueda de la innovación, que para los japoneses, evidentemente, ellos cuando hicieron su primer proceso, digamos, de industrialización, fue, ¿cómo decirle? Decían que los japoneses lo que hacían eran copias baratas, ¿no? Y esa fue como que la primera etapa de industrialización japonesa. Pero los japoneses yo creo que eso lo superaron ya hace bastante tiempo. Yo creo que ellos comenzaron y tuvieron ese comienzo, pero luego la aspiración hacia la calidad los llevó a superarlo y a romper el mito de que la calidad era cara. Los japoneses fueron quienes rompieron ese mito. Pero el segundo elemento fue que ya entonces Japón comenzó a construir conocimiento y a construir valor. Y eso es la verdadera riqueza de Japón. Y evidentemente la innovación es el centro de la oportunidad que tiene Japón de mantenerse en un proceso de liderazgo a futuro. Yo siempre agrego unas preguntas porque creo que no se me quita el hecho de que la reflexión no puede ser hecha en una sola vía. Pero yo pienso que en nuestra Venezuela, nosotros tuvimos una oportunidad espectacular en la que el estudio fue el medio de crecimiento social. Yo creo que en mi familia fue el ejemplo de eso. Mi padre no tenía ninguna oportunidad de surgir, pero mi papá entendió que si él estudiaba, él iba a surgir, y así lo hizo. Y bajo esas mismas premisas nos educó, y bajo esas mismas premisas se las impuso a sus hermanos, unos más y otros menos, pero esa familia completa creció gracias al estudio y el estudio como medio de crecimiento social. Yo creo que eso es un valor importante que todavía existe en Japón. En Japón el estudio es muy valorado, y además es muy respetado. Bueno, al punto de que un maestro es un sensei. Solamente hay 2 senseis en la sociedad, maestro y médico. ¿Okay? El otro elemento es que la educación debe ser obligatoria, no es opcional. Claro, cortarle las manos a la gente pues ya no es viable, pues, pero sabemos que ese método funcionó. No lo recomiendo, eso sí, pero pienso que el valor de la obligatoriedad de la educación está más en los padres que en los niños. Entonces, ¿cómo podemos nosotros lograr que los padres se centren en hacer que los hijos estudien, en promover el valor del estudio en los hijos, ¿no? Nosotros tuvimos resultados excelentes con nuestro programa Gran Mariscal de Ayacucho. ¿Cómo podemos retomar esa excelencia? O sea, es más, ¿cómo podemos poner juntas las palabras excelencia educativa en cualquier iniciativa de educación en Venezuela? Yo creo que la excelencia tiene que estar allí, porque eso es lo que nos hace diferentes. Países que no tenían el nivel de desarrollo, lo lograron a lo largo de estos años desarrollando la educación. Los países detrás de la cortina de hierro, muchos de los nuevos tigres asiáticos, Malasia, Tailandia, están desarrollando sus sistemas educativos mejor o peor, pero ahí están y lo están logrando y se están industrializando. Y nosotros en Venezuela estamos perdiendo esa oportunidad. El otro, ¿en qué niveles donde debemos invertir como sociedad? ¿Será a nivel de la primaria? ¿Será a nivel del kinder? ¿Será a nivel del bachillerato?
La universidad yo creo que hay que invertir, pero ahí el proceso del trabajo es compartido, en mi opinión, con la empresa privada. O sea, la empresa tiene que invertir en educación y ellos lo hacen a nivel de la universidad. Pero la base la tenemos que construir como país, en dónde vamos a invertir y cómo. Y evidentemente en una sociedad como la sociedad mundial actual, ¿cuáles son los temas de estudio que debemos promover en Venezuela? Yo a veces me pongo a pensar en los hijos del señor que me hizo mi casa en la playa, que son unos muchachos que la única opción que tuvieron fue irse a meterse a militares. Y yo les pregunté, oye, ¿pero qué te gustaría estudiar a ti? Y ellos me dicen, no, pero es que lo que pasa es que estudiar es caro. Y después entonces de que estudie, no sé si voy a trabajar, pero en cambio que si yo me meto a militar, yo sé que yo me gradúo y tengo trabajo. Ese fue su razonamiento. ¿Mm? ¿Cuál es el argumento con el cual debemos convencer a los muchachos? ¿Cómo los tenemos que llevar a que estudien y a que construyan y a que creen y a que ellos sean quienes generen riqueza? Porque ser rico no es malo, ser rico es bueno. Y generar riqueza en un país es muy bueno. Porque eso es lo que mantiene y retiene los valores y mantiene a la sociedad unida. Y por último, yo creo que nosotros tenemos que construir como sociedad una visión compartida de qué es lo que nosotros vamos a lograr y dirigirnos hacia allá. A lo mejor no tiene que ser una meta perfecta, a lo mejor con decir que nosotros queremos lograr que en Venezuela el 100% de los muchachos se gradúe de 5º año de bachillerato sin salir embarazado, ¿ok? Sea la primera meta que tengamos que ponernos y decir que eso va a ser así en los próximos 3 años. Y después entonces para los siguientes van a entrar a, por lo menos a estudiar 2 años una preparación técnica. Y así empezarlo a poner, porque es que si no tenemos ninguna meta, vamos a estar a la deriva. Y a la deriva lo único que nos espera son los tiburones, lamentablemente. Entonces, mi punto está en que reflexionemos en conjunto como sociedad alrededor de estos elementos, pero sobre todo en tener una visión clara que tenga fecha, una fecha y una visión sencilla, que todo el mundo la entienda. Fácil. Aquí todo el mundo se va a graduar de bachiller y nadie va a salir en estado. En los próximos 5 años eso se va a acabar. ¡Pum! Alrededor de eso la gente entiende. Y eso lo va a entender los muchachos y lo van a entender los padres. Básicamente con eso empezamos a crecer como sociedad. La siguiente meta será más ambiciosa, pero vamos a empezar a ponerla como país. Lo necesitamos, porque de lo contrario seguiremos perdiendo ciudadanos en las selvas del Darién, caminando por ahí. Bueno, muchas gracias. Este es mi chat. No, bien, bien, bien. Muy Muchas bueno, gracias a usted. muy bueno. Muy agradecido, en verdad. Excelente exposición, Sí. de una gran experiencia y sobre todo las reflexiones que nos deja al final, ¿no? Para que todos nosotros, cada quien, pues, busque la respuesta que considere adecuada. Gonzalo, vamos a empezar con las preguntas y las respuestas. Ya como dijimos, pues en bloque de 3 y que tratando que la doctora Ingrid le dé una respuesta bastante precisa y corta por razones de tiempo, ¿no? A las 5:30, lo más probable, estamos cerrando la sesión. Gracias, Pedro. Yo me tomé la libertad de levantar la mano, la levanté primero, Teresita está de segundo. Primero, para felicitarla. Un profesor mío hubiera dicho cuánta densidad de conocimiento. Realmente es notable todo lo que dijo en tan corto tiempo. Yo diría, respondiendo a sus preguntas, y después tengo yo 2 preguntas, el esquema educativo venezolano en alguna forma se asemeja, es similar a este esquema japonés, el kindergarten, la primaria, la secundaria, bachillerato técnico, etcétera. Pero me llamó la atención que el 46% siguen a nivel de maestría, cosa que en Venezuela no sucede. No sucede. Es muy, muy importante eso. Y quería comentar también
cuando yo estudiaba había el verbo japonesear. Y el verbo japonesear se traduce con dos verbos, copiar y mejorar. No, copiar no, copiar y mejorar. Y mejorar, sí. Ese era el verbo japonesear. Entonces, dicho todo esto, yo tengo dos preguntas que me ubican más en la historia para entender al japonés. La primera es en este cambio de los shogunes a los emperadores en 1871 o algo de eso, que pasó de una sociedad militar a una sociedad civil. Siendo una sociedad más civil que militar, mi primera pregunta es, ¿por qué Japón entró en la Segunda Guerra Mundial? Que es raro porque ya tenía muchas civilidades en 1871 hasta 1900 y medio, 1930, 1940. Sin embargo, se embarcaron en esa aventura militar. Me llamó la atención. Y la segunda pregunta es ubicar a Japón dentro de su historia de vecinos. Entiendo, y corríjame si estoy equivocado, el caso de Japón es similar al de Taiwán. En una guerra civil japonesa, aquí ya hace creo que casi como 1000 años, un grupo de japoneses se fue del imperio chino y montaron tienda aparte en las islas japonesas, igual a como sucedió después de la Segunda Guerra Mundial con el caso de Taiwán. Entonces, mi pregunta aquí para entender al japonés es, ¿cómo podemos entender a la sociedad japonesa como una derivación de la sociedad china que hizo algo similar a la sociedad taiwanesa? Y no sé si la sociedad coreana también tiene un devenir similar de la sociedad china, pero el desarrollo de Corea, de Japón y de Taiwán hoy son notables en el mundo. Entonces, ¿cómo se conecta eso con toda la región? Antes de la respuesta, doctora, tome nota y a ver qué más tiene, porque somos tres. ¿Quién más tiene levantada la mano por ahí? Teresita y Jorge Oral. Teresita. Sí, Teresita. ¿me escuchan? Buenas tardes. Saludos a todos, que no tuve la oportunidad al inicio de saludarlos. Me complace estar acá nuevamente con ustedes. Bueno, mi reconocimiento y felicitaciones, y realmente encantada con la exposición de la doctora Ingrid Betancourt. Bueno, me movió la sensibilidad, el conocimiento y la transmisión de una experiencia vivida y con ese entusiasmo, ¿no? La serie de interrogantes que nos deja planteado, doctora, bueno, yo creo que como comité nos obliga, ¿no? Nos lleva a que más adelante nosotros sigamos ahondando en cada una, porque yo creo que cada una implica un tema de revisión en nuestro compromiso por la mejora de la educación venezolana, como parte de ese entorno, ¿no? Sí quería, son todos los temas y cada una de las experiencias que nos transmitió bien interesantes, y que personalmente voy a repetirla, a oírla de nuevo. Pero sí me interesa, hay un aspecto que usted señala allí que me llama la atención, y es esto vinculado a la experiencia que usted ha tenido como consultora gerencial, la parte de recursos humanos. Cuando señala que, bueno, cuando ya el estudiante, donde comienza el verdadero estudio, ¿no? El círculo ese virtuoso vinculado con la empresa, ¿no? O sea, la participación que siempre debe tener la empresa en la formación de las personas, y cómo hacerlo por lo menos en un país deprimido, ¿no? En las condiciones actuales, ¿no? Cada día pareciera como más lejano esto, ¿no? Pero bueno, esa es nuestra esperanza. Y hay muchas preguntas, ¿no? Pero por razones de tiempo, me interesa un poquito, doctora, este sistema de ayuda y acompañamiento que se tiene con los estudiantes, ¿no? A varios niveles. Me encantaría, aunque sea brevemente, que usted no lo señalara. Y bueno, de nuevo, mis felicitaciones y reconocimiento. Eso es todo. Gracias. Jorge Oral. Ahora. Bueno, realmente no te imaginas lo que disfruté la presentación por varias razones. De la Universidad Muchas razones te puedes imaginar. Una de ellas es que me encanta Google Earth, y entonces a medida que iba hablando me iba ubicando en todos los sitios donde estaba,
y lo que decías yo metía en el ambiente de las fotos y las cosas, y disfruté mucho más todo lo que dijiste y todo lo que viviste allí. O sea que realmente pasé un rato sumamente agradable, además de que fue una presentación fabulosa. Gracias. Fabulosa. Entonces, te podrás imaginar cómo me siento, ¿no? Sobre todo hasta las veces que hablas de tu formación en la universidad, me encantaría que mis alumnos lo entendieran, porque realmente cuando yo sigo dando clases, ya tengo 50 años dando clases, y los alumnos me dicen, ay, yo pensé que computación era otra cosa, porque yo les empiezo a hablar del rol de lo que es la computación y cómo es la nueva filosofía y la nueva visión del mundo. Y que cuando tú hablas de inteligencia artificial te estás metiendo en la cabeza de la gente y en la cabeza de la cultura. Y tienes que tener un dominio de eso. Los patrones. Te meten en los patrones. Exactamente. Entonces yo veo que en ti hay una concreción de ese ideal. No es una cosa perdida, es una concreción de ese ideal. Y me siento descomunalmente satisfecho y complacido. Pero la pregunta es, ¿dónde estás? ¿Qué vas a hacer? Y si realmente estás tan entusiasmado con mejorar el país, ¿cómo lo puedes hacer? Ok. Ya tenemos tres preguntas. Ok. Adelante. Con la pregunta de Gonzalo de por qué entraron en la guerra. El sistema educativo, ¿te recuerdas que te dije que ellos escogieron el sistema educativo prusiano? Y es un sistema educativo que tiene muchos niveles muy paralelo al sistema militar, ¿ok? O sea, un esquema bastante militarizado dentro de lo que fue la estructuración del Ministerio de Educación japonés. Ese sistema educativo civil o civilista, diría yo, que originalmente se propuso y se mantuvo durante la restauración Meiji. Fíjate que se llama restauración Meiji, no solamente por la restauración del emperador en su rol, sino por la restauración de la sociedad, de la búsqueda de esta sociedad con el resto del mundo, ¿no? Esa misma estructura fue la que permitió que se involucraran elementos militares y militaristas dentro de la educación, al punto que a través de la educación fue que se convenció a la gente pues de ir a la guerra, para que veas lo importante que es que las estructuras sean estructuras verdaderamente democráticas y libres, ¿no? Que la educación no es una estructura militar y que la educación debe mantenerse con opciones abiertas al libre pensamiento y a la innovación. Japón digamos, logró mejorar y de una manera impresionante, porque de tener nada más el 46% de los hombres con algún nivel de educación a un país que estaba educado en la manera como lo hizo justo antes de entrar a la guerra. Oye, yo creo que lo que ellos lograron, la construcción de escuelas, la formación de maestros, la asistencia de los muchachos, los currícula, o sea, todo eso lo construyeron y la sociedad se organizó para crear aquello. Pero ¿qué pasó? Que a nivel organizativo de la estructura de gobierno, sí, de la estructura, no voy a hablar de gobierno como el gobierno del gobierno, sino la estructura que gobierna la educación, allí fue en donde entró el concepto de la guerra, para que veas. Y esa misma estructura militarizada fue la que llevó a Japón a la guerra. Y ellos se han arrepentido muchísimo de eso, muchísimo. O sea, Japón realmente es un país que los militares están alejados de su vida. Japón es un país civilista, Japón es un país con ventanas abiertas, en donde si bien hay un respeto muy alto por la autoridad, tú puedes conversar, ¿ok? Entonces, eso sí, eso hoy en día, por ejemplo, yo lo siento muchísimo en mi universidad. O sea, en la universidad donde yo estudié, la relación del egresado se mantiene muy cercana. Esa es una de las respuestas que le voy a dar al profesor Baral. El egresado, a mí me consultaron
cuando fueron a hacer una materia en la Universidad Internacional del Japón, ellos me llamaron y me dijeron, mira, queremos saber qué piensas tú de que agreguemos una materia que se llama consultoría. Y yo le dije, me parece maravilloso. ¿Cuál es el pensum? Y entonces me lo mandaron. A mí, ¿por qué? Porque yo soy estudiante de ahí, a mí se me respeta y a mí se me llama, ellos saben lo que yo hago, mantienen el contacto conmigo. ¿Y a quién le van a preguntar si no un consultor que tiene toda su vida en las mejores empresas de consultoría? Viviendo en Venezuela, cuando vivía en Venezuela. ¿Por qué? Porque el respeto no está dado porque tú vivas en un país más chiquito o más malo o comunista o echado a perder. No, no, es por la persona y por tu estudiante. Yo sé que son mis estudiantes y ellos me llaman y me preguntaron a mí por el peso y bastante dije yo de ese peso, al punto que cuando me vine, profesor Baral, una de las cosas que yo dije, cónchale, me debería yo ir para la universidad, a la clase esa de consultoría, pero no me iba a ir para Japón porque para eso había que tener otros recursos y el plan era distinto. Pero efectivamente, esa relación de la universidad con el estudiante es muy cercana. Es muy cercana. Y yo creo que eso hace un gran valor. Y es en las dos vías. Y ahorita les cuento cuando le vaya a responder al profesor Baral cómo lo haría yo. El otro elemento de cómo fue el modelo de crecimiento de Taiwán, de Corea y de todos de cómo comenzó China. Aquí vamos a tener que ir un poco más a la historia más atrás. Efectivamente, China era una cuna de cultura en toda la zona oriental, efectivamente. El lenguaje japonés de caracteres son caracteres chinos que evolucionaron porque en Japón se simplificaron y se redujeron. El número de kanjis que se tienen que conocer en Japón es de 1100 al momento que uno va a entrar a la universidad. En China es 3000. En Japón, cuando uno se gradúa de la universidad, uno conoce, o sea, carreras técnicas por lo general conocen 3500 kanji. Medicina son 8000 kanji, porque la medicina sigue usando los caracteres chinos de la época de la medicina. Eso es súper cómico. Yo estudié un poquito para poder decir cuando uno se enfermaba y cuando mi hija se enfermaba, tuve que aprender porque yo no sabía que era, cómo se dice viruela. ¿Ah? O sea, vamos a sentarnos a buscar porque eso no era así evidente. Y entonces y las vacunas y no sé qué, todo eso había que buscarlo y yo lo tuve que aprender. Pero entonces, lo que te quiero dar a entender con esto es que sí, China fue una cuna de cultura, ¿ok? Japón recuerda que durante la época del shogunato, ellos cerraron las fronteras no solamente a China, sino también a todo Occidente. Eso fue la época que se llamaba el Kurofune, que no se permitía la entrada de los barcos portugueses. ¿Okay? Entonces, en esa época ocurre, durante el shogunato, esa búsqueda de la identidad japonesa, de la medicina japonesa, de la ingeniería japonesa. Y fue cuando los mismos shogunes dijeron, oye, pero es que de verdad que nosotros no hemos avanzado mucho. Estos otros saben hacer cosas que nosotros no sabemos hacer. ¿Ok? Entonces, ese proceso de separación de China ocurrió bastante antes de la época del shogunato. Pero sí, efectivamente, en la etapa temprana de la historia japonesa, la búsqueda de la enseñanza y la búsqueda de la sabiduría se hacía a través de China. Pero esa independencia ocurrió muy rápido, porque cuando Japón hace su evaluación con el mundo de cuál era el modelo educativo que ellos querían tener, Japón se dio cuenta rápidamente de que China no tenía el contenido y ellos no se fueron a comparar con el malo, ellos se fueron a comparar con los mejores. Entonces ellos decían, oye, pero espérate un momentico, yo no he visto ingenieros chinos que hayan hecho estas obras, yo no he visto médicos chinos que hayan hecho estas vacunas, oye, toda la época de Pasteur, de todo esto, o sea, te estoy hablando de la época del renacimiento científico en el mundo, donde toda la ciencia estaba en Occidente. Y estos dijeron, no, nosotros no nos vamos a venir a comparar con uno, aquí no. Nosotros vamos para lo mejor. Entonces ellos fue cuando hicieron su búsqueda. Ellos fueron a todas partes del mundo, pero cuando lo implementaron ellos buscaron los mejores modelos. ¿Ok? Eso con respecto a Japón. Con Taiwán no sé mucho, pero de Corea sí sé más. En el caso de Corea, después de la guerra, ¿ok? Corea se encontró también en una situación similar a la de Japón y ellos intentaron
hacer, bueno, que les montaran las fábricas allá. Y se dieron cuenta de que aún con la buena voluntad de que les montaran la fábrica, la gente no estaba educada. El nivel de analfabetismo en Corea era superior al de Japón. ¿Ok? Entonces, ellos se dieron cuenta que sí, efectivamente, su proceso de cambio venía a través de la educación, pero ellos empezaron más tarde. El problema fue que ellos empezaron más tarde, pero empezaron con más tecnología asociada a la educación. Entonces, el tiempo de mejora fue menor. El tiempo de mejora educativa fue menor. Entonces, en el caso de Corea, en Corea hay pueblitos así en donde no, nada, eso está pero paupérrimo, ¿ok? Pero las grandes ciudades no. Entonces Corea se centró alrededor de grandes centros, ¿ok? En Seúl principalmente, que es la capital, pero tienen como 4 otras ciudades grandes, en donde ellos se centraron en que allí iban a estar las universidades, las mejores escuelas, etc. Y en esos lugares donde la fundaron fue en donde se fue la industria. Ese fue su método, que es un poquito distinto al de Japón. Japón fue masivo. O sea, en Japón desde Kyushu hasta Hokkaido completo, del sur al norte, todo. Todo se montó y se montó completo. Ingrid, trata de recortar un poquito la respuesta porque se nos está yendo el tiempo, lamentablemente. Ok, bueno, rapidito. La respuesta a Teresa. El tema del estudio en la empresa es sumamente importante. El onboarding de un nuevo empleado a una empresa normalmente lleva 3 años. ¿Ok? Y el onboarding es porque la persona la colocan en distintas posiciones para que puedan conocer diferentes áreas organizacionales. Aunque se haya graduado ingeniero, él va a pasar por contabilidad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ellos saben que el valor de esa persona está no solamente en poderse hablar con las personas de otras áreas organizacionales, sino en entender el impacto de sus tareas futuras en esas otras áreas organizacionales. Entonces, de ahí proviene esa filosofía del estudio en la empresa. ¿Cómo hacerlo en un país deprimido? Mira, yo creo que todavía quedan empresas, ¿ok? Y yo creo que hay que hacerlo a través de la universidad. Yo creo que las universidades deben hablar con la empresa, buscar la manera del acercamiento para exponer a los muchachos a situaciones de trabajo en donde tienen que entregar resultados, bien sea una pasantía, pero una pasantía con propósito, ¿ok? No el de escribir un libro ahí que después no. Yo quiero una pasantía de un muchacho que me monte esto, que me haga la interfaz de tal cosa, para hablarlo en términos del profesor Baral. Yo quiero un pasante que venga y haga esto y me entregue este resultado, me haga el manual de este proceso, que me haga la evaluación Six Sigma de esto. No lo saben hacer. Hoy en día no lo saben hacer. No te pueden hacer, podrán saber de estadística porque se van a saber la distribución normal, pero cómo lo aplican a una situación de empresa no lo saben. Eso es lo que tiene que promover la universidad para que la empresa empiece a dar esas oportunidades. Las pocas que quedan, todas tienen la obligación de hacerlo. La otra pregunta con respecto al modelo de Senpai y Kohai es un modelo que está desde el kinder, como te lo dije. Los niños de kinder los acompañan sus hermanos mayores, ¿ok? Pero si no tienen hermanos mayores, van a tener un senpai que se va a encargar de él, porque ese niño es su kohai. Y eso te lo enseñan desde chiquito. Usted no puede dejar a los chiquitos solos. Entonces ya empiezas tú a enseñarle al niño grande que él no está ahí para hacerle maldades a los chiquitos, sino que él está ahí para cuidar a los chiquitos. Y los niños en Japón van a la escuela solitos, desde el primer grado. Y no hay nadie que esté llevando a la mamá con muchachitos, que no. Van con los senpai. Y los muchachitos se ocupan de que se pare el autobús. ¿Se acuerdan esa broma de pare que ponen aquí en los Estados Unidos? Que salen todos los papás y las mamás con aquello y la broma y los sombreritos. En Japón son los niños de 6º grado quienes hacen eso. O sea, la obligación del cuidado de los menores es de los mayores. Y esa obligación senpai kohai no se pierde. No se pierde. Entonces yo creo que eso es algo que se puede instaurar. A Teresa, eso fue a Teresa. Y al profesor Baral, estoy en Estados Unidos, profesor, estoy en Houston, porque aquí está mi hija. Uno después de cierta etapa en la vida, uno se da cuenta que uno
está donde están los hijos, es el lugar de uno. Entonces, y al punto que así nos traímos a mi mamá, porque mi mamá estaba rebelde y ella estaba ya en Venezuela guerrereando y un buen día agarré yo y dije, mi mamá, ya está bueno. Vamos a buscar ese pasaporte para que se venga. Usted tiene que estar donde están los hijos. Y bueno, y aquí la tenemos. Entonces, sí, no podíamos dejar a mi mamá solita, aunque ella quería quedarse, ¿ok? Estoy trabajando en consultoría, me mantengo en consultoría. Yo sigo estudiando. Yo estando aquí saqué la certificación como Project Manager, a pesar de haber sido Project Manager desde que me gradué en el año 84 de la Simón Bolívar. Trabajé toda la vida como Project Manager. Yo me sé los conceptos de Project Management de corazón, pero no tenía la certificación. Y entonces aprendí que no basta con decir que tú eres, sino que también tienes que mostrar el sellito que te lo certifica. Entonces me certifiqué como Project Manager aquí con el Project Management Institute y estoy trabajando en consultoría y hago cosas de Project Management en consultoría. ¿Qué pienso hacer? Pienso seguir haciendo lo mismo y me he dado cuenta que eso es lo que me distingue. Uno tiene que hacerse su análisis competitivo y yo tengo competitividad en eso, en banca. Entonces, pues tengo que buscarme posiciones que sean de project management con temas de proyectos en temas estratégicos y buscar temas para el área financiera, que es en donde, bueno, toda mi vida fue muy buena. Entonces, ahí es en donde estoy, profe. Y por último, ¿cómo creo yo que se debe hacer el contacto de la universidad? Yo creo que el primer contacto de la universidad es a través de sus egresados, profesor. Yo creo que los egresados tenemos un deber hacia la universidad. Y la universidad tiene que reach out. O sea, no soy yo quien tiene que ir para la universidad y decir, aquí estoy yo, díganme que me necesitan. No, no. Igualito que hizo mi universidad cuando ellos fueron a hacer la carrera, la cátedra de consultoría. ¿A quién le vamos a preguntar a los estudiantes nosotros que están graduados que trabajan en eso? ¿Quién? Ah, mira, Ingrid Betancur, aquí está, llámala. Esta es la que hay que preguntarle, mándale el penso. Y así es que hay que hacerlo. Así es que hay que hacerlo. Te voy a llamar. Claro, la universidad tiene que llamar a sus estudiantes porque una cosa que uno no niega es el amor a su alma mater. Eso existe hasta la muerte. Sí. A mí me llaman de mi universidad y yo, bueno, a la hora que sea, si me llaman de Japón, aquí en medianoche y para ellos en la mañana y yo atiendo ese teléfono. Porque yo a mi universidad, para lo que me han pedido que haga, he participado. Las universidades americanas tienen además un sistema de soporte en donde el alumni es quien paga. Bueno, discúlpeme un momentico. Gonzalo, alguien más estaba anotado en el derecho de palabra. Carlos Guevara. Carlos Guevara. Yo tengo que de todas maneras prepararme para otro compromiso. Entonces, vamos a oír a Carlos y hasta ahí llegamos y cerramos la sesión. Y me disculpa, Ingrid, pero... No, no hay problema. Además, quiero felicitarlo por el gran espíritu universitario y eso significa también el amor por la educación. Y yo soy un apasionado de la educación y mucho más de la universidad, porque obviamente transité 30 años de mi vida por ella. Entonces, para mí ha sido excepcional esta tarde en lo que tú has expuesto, ¿no? Gracias. Pero vamos a oír a Carlos y como dicen por ahí, que coplero que canta y toca, su justa ventaja tiene. Yo te voy a llamar después personalmente para hacerte alguna pregunta para que me parece muy bien. Posible y no ahora por razones de tiempo, ¿no? Entonces vamos a dar el derecho de palabra a Carlos. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes a todos. No le di las buenas tardes al comienzo. Sí. Lo siento, pero ahí además la felicito por su amplio conocimiento, primero del territorio, después de la costumbre y en tercer lugar de los objetivos de los japoneses. Esas son tres variables muy importantes, pero yo creo que son mundos distintos. El mundo de ellos no tiene nada que ver con el nuestro. Ojalá pudiéramos de alguna manera replicar su manera de llevar las cosas y su manera de crear el entorno. Yo soy de los que creo que lo importante
es qué mueve a la gente. ¿Qué mueve un japonés en la mañana al levantarse de la cama con respecto a lo que nos mueve a nosotros? O sea, ese es el tema central. ¿A qué salimos nosotros a la calle? ¿A qué salimos nosotros a luchar? Vamos a llamarlo así. Es decir, creo que de alguna manera sí tiene que ver mucho con el sistema educativo o con nuestras posibilidades desde el punto de vista educativo para lograr algo. Pero también tiene que ver con una naturaleza de vida y un entorno que nos rodea, que está deteriorado, que está cambiado. Y entonces, pues, creo que tiene que ver con una referencia. La hemos perdido, la referencia. ¿Hacia dónde vamos? Tenemos ubicación de cuáles son nuestros deseos y objetivos. Probablemente lo primero que se identifica es que sea económico para sobrevivir ante esta crisis o ante las crisis que hemos tenido siempre. Pero estoy seguro que detrás debe haber un concepto que nos mueva. Y yo de verdad que no lo veo. Y le voy a decir algo que a lo mejor a algunos les suene duro. Por cierto que soy colega suyo, consultor y también program manager, ¿no? Es que trabajamos más o menos en las mismas áreas. Le voy a decir algo que a lo mejor suene duro. Y es que, ¿qué hacen huyendo 7,5 millones de venezolanos en vez de quedarse en su patria defendiéndola? Esos son temas intensos, porque ahí están, ¿no? De alguna manera nuestro territorio, nuestra nación, tiene que ser defendida por sus ciudadanos. No vamos a esperar a que vengan a invadirnos, pero no es que nos vengan a invadir por Estamos invadidos. Bueno, sí, pero no lo hacen por cuestiones patrióticas, lo hacen por cuestiones económicas. Entonces, el tema es cómo los ciudadanos nos enfrentamos para salvar la nación. Eso es el primero. Y bueno, para no hacerlo largo, le hago la pregunta una sola. O sea, ¿qué nos mueve como ciudadanos en referencia? Porque siempre la vida es referencia. Algo es bueno o malo comparado con algo. No es bueno o malo por sí mismo, ¿no? Entonces, ¿qué nos mueve en referencia a los ciudadanos en Japón o a la cultura japonesa? Pues yo no lo sé. O sea, en este momento es una cuestión que quisiera de alguna manera determinar. Y bueno, gracias. Tiempo. Ok, la primera, yo pienso que el tema japonés, y me voy a robar la palabra de Gonzalo, la de japonesear. Yo creo que nosotros no nos podemos copiar el modelo japonés, porque el modelo japonés es muy particular, es de una sociedad con unas características muy distintas. Entonces, nosotros lo que tenemos es que copiar lo que sea bueno y mejorarlo, o mejorarlo adaptándolo a nuestra realidad. Entonces, yo creo que, por ejemplo, los grandes lineamientos de dónde invertir, de cómo realizar el cambio educativo, yo creo que tiene que ser a través de los niños. Yo creo que ahí es donde tenemos que invertir. Eso sería japonesearnos el modelo japonés. Pero necesitamos maestros de primer nivel. Ese es el tema. Está bien, tendremos que buscarlo. Claro. Empezamos por ahí. Entonces, eso en primer lugar. Claro, pero fíjense que en el momento en que ya yo pongo, mire la diferencia, en el momento en que ya yo pongo un elemento de acción, que es vamos a invertir en los niños, ya usted sale con un mecanismo que suma eso, que es decir, necesitamos maestros de este tipo. ¿Dónde están? Vamos a buscarlo. ¿Qué es lo otro que se necesita? Vamos a tener las escuelas. Ojalá. Ajá. ¿Cómo les pagamos? Ya empezamos, pero tenemos una visión. Usted compartió conmigo la visión de que tengamos la inversión en los niños, ¿verdad? Claro, claro. Ajá. En esa la compartimos. En el momento en que hay una visión compartida. Pero fíjense que ese es el primer paso. Y ese es el primer paso que hay que dar. Y yo no estoy diciendo que nos podemos copiar, que vamos a tener pianistas dándole clases a los niños en la escuela. Pero yo creo que sí podemos tener muy buenos recursos en Venezuela para que sean los maestros del kindergarten. ¿Ok? Doctora, y les voy a decir por qué. Perdone que le interrumpa, pero el tema es qué los mueve a ellos y qué nos puede mover a nosotros. Ya voy para allá. Llegar a un nivel mínimo. Ya voy para allá.
Entonces, yo le agradezco, doctora, que la respuesta sea breve, porque es que estoy un poquito presionado por el tiempo. Bueno, y la segunda parte que le quería responder es que ¿qué hacen 7,5 millones de venezolanos caminando por el Darién y no defendiendo Venezuela? Señor Carlos, yo estuve en Venezuela hasta el último momento cuando ya me tuve que venir, porque yo no tengo armas para defender a Venezuela y ellos sí tenían. Entonces sepa que yo no me voy a poner de frente a una persona que sin ningún tipo de preparo ni respeto por un ciudadano venezolano le podía meter un tiro. Oiga, no es así. Y esa es la gran diferencia. Eso es lo que están haciendo los 7,5 millones de venezolanos que se fueron. No, pero fíjese. No conversen, Carlos. No, pero no vamos a conversar, porque es que no sé si Carlos, si me entiende, no la presión del tiempo, pero si tú la interrumpes, ella está fijando su posición, vamos a oírla y como respuesta y punto. Le corté el micrófono. Okay. Y el último elemento es para la Universidad Simón Bolívar. Yo particularmente pienso que la universidad tiene, y profe, escúcheme esto, yo creo que la universidad tiene valores importantes que todavía se mantienen, muy buenos profesores, entre ellos está mi ex esposo, Pedro Celi, todavía se queda allá en Venezuela y una de las pocas cosas que no pela es dar clases, porque una de las cosas que nosotros hicimos como parte de nuestra formación en Japón fue el compromiso personal, porque eso no se lo pusimos por escrito en ninguna parte, de retornarle a Venezuela lo que nosotros habíamos recibido en Japón, que fue básicamente educación. Yo me vine y ya no pude hacerlo, pero yo di clases en la Universidad Católica, también con ese mismo sentido de retornarle a Venezuela lo que yo había recibido, no así en la Simón Bolívar, porque la Universidad Católica fue la que me dio la oportunidad. Pero creo que la vía, profe, es aprovechar estos profesores que son, bueno, distinguidísimos, pues, mejorando lo presente, para retomar el contacto con los estudiantes, con los muchachos. Usted me llama a mí, yo voy a llamar a los 5, 6, 7 amigos míos que están aquí en Estados Unidos y les decíamos echarle plomo para ayudar al profesor, porque lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque nosotros queremos y amamos a la universidad y ese amor por la universidad no va a terminar nunca. Entonces yo creo que la universidad debe buscar a sus ex estudiantes, buscar esa oportunidad, tráigalo para que los muchachos escuchen una cosa distinta en las clases, si hay la oportunidad de conversar con ellos de temas, oye, yo ahorita tuve que hacer el diseño de una organización de data scientist, o sea, eso es una broma así, de primer mundo, en primer nivel, eso no lo tiene ninguna organización sino esa, y es una de las organizaciones más grandes en manejo de información, y además que manejan inteligencia, unos bichos que eran súper inteligentes, profe, usted no se imagina, los bichos me comían a mí, o sea, y mire que yo le metía duro a hacer la cosa, bueno, pero yo les diseñé la organización a ellos, les cuantifiqué cuántas personas, les dije cómo iba a ser, cómo se iba a manejar eso en el futuro, cuáles eran las skills, cuáles eran las competencias. ¿Quién está pensando en data scientist en Venezuela en este momento? Nadie. Nadie. Pues vamos a decirles que eso existe, que hay una carrera, que se forman de una determinada manera, que ese es el futuro de las organizaciones tecnológicas. La búsqueda de la información, el conocer los patrones, el atender las necesidades de los clientes conociendo su comportamiento. Eso hacia allá, hacia donde tenemos que ir. Y hay mucha gente, profe, que está haciendo eso en Venezuela, no en Venezuela, fuera de Venezuela, porque yo me encontré con un venezolano dentro de los data scientists a los que estaban haciendo yo la organización. Entonces, sepa, profe, hay eso, y ese recurso la universidad no lo ha explotado. Está contratada. Bueno, inmensamente agradecido realmente con la doctora Ingrid y ustedes por participar hoy en la tarde. Yo lo que lamento verdaderamente que no nos podamos extender todo el tiempo que queramos. Me pido mi disculpas a Carlos que tuve que cortarlo allí y a aquellos que se han sentido también medio cortados por haber tenido que presionarlos también por razones de tiempo, ¿no? Pero inmensamente agradecido con todo y ya Gonzalo nos hará llegar también la grabación
de esta magnífica exposición de la doctora Ingrid Betancourt. Y yo también tengo el compromiso de llamarla, igual que voy a llamar después también a Teresita y también a Jorge Baral, que tengo pendiente una conversación con él. Muchas gracias y feliz tarde. Igualmente. Ok, chao. Buenas tardes Chao. y gracias, doctora Ingrid. Gracias a todos. Gracias, Muchas doctora. gracias, verá que sí. Hasta luego, gracias. Okay. Chao.